Buenas tardes, mi nombre es Daniela Estefanía Carrera Hernández y pertenezco a la clase de Análisis de la Sociedad Contemporánea. Mi tema es la Guerra de los Pasteles, de 1838 a 1839. ¿Por qué se originó este conflicto? La Guerra de los Pasteles, también conocida como la primera intervención francesa en México, se originó debido a una serie de reclamaciones de ciudadanos franceses por pérdidas y daños sufridos en México, sumando tensiones diplomáticas y económicas entre los dos países. A continuación se detallan las principales causas que llevan al conflicto, pero primero veremos cómo fue el conflicto. El detonante inmediato fue una disputa sobre reclamaciones financieras de ciudadanos franceses que vivían en México, particularmente en relación con los daños a propiedades y negocios, específicamente a pastelerías etc. El gobierno francés, bajo el reinado de Felipe I, utilizó estas reclamaciones como pretexto para exigir compensaciones económicas a México. Sin embargo, las negociaciones entre ambos países no llegaron a una resolución satisfactoria para Francia, lo que llevó a un bloqueo naval y finalmente al bombardeo de Veracruz por parte de las fuerzas francesas en 1838. Estos eventos desencadenaron la Guerra de los Pasteles, que culminó con la ocupación de Veracruz por parte de las fuerzas francesas. A pesar de que se logró un acuerdo, posteriormente las tensiones entre Francia y México persistieron y sentaron las bases para futuros conflictos, incluyendo la intervención francesa de 1862. Ahora, ¿cuáles fueron las causas y consecuencias? Las causas principales de la Guerra de los Pasteles incluyeron las reclamaciones financieras de ciudadanos franceses en México, que no fueron resueltas de manera satisfactoria, así como la disputa sobre compensaciones por daños a propiedades y negocios. Estos conflictos tuvieron tensiones entre Francia y México, que finalmente llevaron a una pelea y bombardeos. Las consecuencias inmediatas de la Guerra de los Pasteles incluyeron la ocupación de Veracruz por parte de las Fuerzas Armadas y un acuerdo posterior en México. Se comprometió a pagar una compensación a Francia. Sin embargo, las tensiones de ambos países persistieron, sentando la base para futuros conflictos como la intervención francesa. ¿Cómo se resolvió esa disputa o conflicto? El conflicto de la Guerra de los Pasteles se resolvió mediante un acuerdo diplomático. Un acuerdo diplomático se hace entre uno o varios países para llegar a un acuerdo y no tener problemas a futuros años, ¿no? Entre Francia y México, conocido como el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, firmados el 9 de marzo de 1839. En virtud de estos tratados, México se comprometió a pagar una indemnización a Francia por las reclamaciones financieras de ciudadanos y a su vez Francia se comprometió a retirar sus tropas de Veracruz. Además, como parte del acuerdo, se establecieron disposiciones para regular las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países. Sentaron las bases para una cooperación mutua en el futuro, como la firma de estos tratados. Se puso fin al conflicto armado y se restablecieron las relaciones formales entre Francia y México. Esto quiere decir que ya no hubo conflicto entre estas dos naciones. Ahora, ¿qué resultados trajo para México? La Guerra de los Pasteles y la posterior firma de los tratados de paz, amistad, comercio y navegación con Francia tuvieron varios resultados para México. En primer lugar, el conflicto y la necesidad de pagar una indemnización a Francia contribuyeron a agravar la situación financiera del país, lo que afectó su economía y finanzas públicas. Además, la ocupación de Veracruz por las fuerzas francesas y las tensiones resultantes sentaron las bases para futuros conflictos y desencuentros entre Francia y México, incluyendo la intervención francesa de 1862, como anteriormente fue mencionada. Esta intervención tuvo repercusiones significativas en la historia de México, ya que desencadenó un periodo de ocupación francesa y establecimiento del Segundo Imperio Mexicano bajo el gobierno de Maximiliano I. En términos más amplios, la Guerra de los Pasteles y sus consecuencias contribuyeron a reforzar el nacionalismo mexicano.
¿Esto qué quiere decir? Que México se hizo más fuerte gracias a este encuentro entre las dos naciones. Y la determinación del país por preservar su soberanía frente a intervenciones extranjeras. Este sentimiento nacionalista se reflejó en la resistencia del pueblo mexicano durante la ocupación francesa y su lucha por restaurar la república. Eso sería todo de mi parte, espero que hayan comprendido algo de la lectura. Gracias.